Abrimos ya el último bloque con la presencia del economista José Da Pena para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, estamos a 3 semanas de las elecciones legislativas. José, ¿crees que luego de los comicios va a haber un relanzamiento económico del gobierno o crees que todo va a seguir igual? Mira, hay un punto que es extremadamente importante. El año 2022 están los vencimientos del FMI, del crédito contraído con el FMI, y no están los dólares. O sea que sí o sí se tiene que llegar a un arreglo con el FMI. Y eso quizás eventualmente permita encauzar las variables de la macro. No digo no solucione. ¿Descartás una situación en la que no haya arreglo y podría haber un default de la Argentina? Argentina? Ojo, que puede no haber arreglo también. O sea, justamente creo que el miedo que está presente, sobre todo cuando uno ve el mercado de bonos, los yields, es que es una probabilidad positiva de que no haya un arreglo. Por eso, no descartás por completo esa posibilidad. Claro, la pregunta es quién pierde más, si el FMI o Argentina. Y yo creo que en este caso, bueno, Argentina tiene un poco más para perder. Pero cuando analizás el horizonte temporal, Argentina tiene para perder durante 2 años, porque eventualmente después hay elecciones y puede venir. Entonces, ese es el tipo de juego que a veces está presente en estas negociaciones. Si no hay un arreglo, ¿quién pierde? Por eso, ¿vos crees que va a primar la razón en el gobierno y que finalmente van a terminar acordando? Argentina tiene la particularidad de ser una inversión de riesgo. ¿Y por qué es una inversión de riesgo? Porque es imprevisible. Entonces, como es imprevisible, no sabes. Es como, la vez pasada me estaban preguntando del Bitcoin. ¿Vale la pena? Ahora que estos días estuvo subiendo, podrían ponerle un precio máximo al Bitcoin. Esto lo mencionábamos al Bitcoin en el primer bloque, ¿viste? Sí. Cuando dicen, bueno, invertiría en Bitcoin, y bueno, quizás sí es una inversión especulativa, porque uno está especulando, pero una pequeña parte de la cartera. Entonces, cuando vos analizás a nivel internacional, con Argentina sucede lo mismo. No vas a invertir todo tu patrimonio en ese. No, pero nosotros sí, el punto es que nosotros estamos long con gran parte de nuestro patrimonio. Justo igual te adelantaste algo que te iba a preguntar después, pero terminemos de redondear la idea. Entonces, en principio, ves como lo más probable un acuerdo con el fondo. No sé si lo más probable, lo recomendable. Lo recomendable, lo que sería lógico, es decir, pelearse con los acreedores externos no tiene demasiado sentido, sobre todo a la luz de que necesitas dólares y obviamente no los vas a conseguir de esa manera. Por eso, ¿y cuáles serían las consecuencias de no acordar con el fondo? Un mercado financiero mucho más inestable con una aceleración de la inflación posiblemente. No, el punto es que te afecta comercialmente, es decir, gran parte de las relaciones comerciales de Argentina están vinculadas a otros países y hay aspectos que están vinculados al crédito. Entonces, más allá de que el Estado tenga su deuda soberana y deba, las empresas también tienen créditos, es decir, tienen que... Y entonces esa dificultad para poder mostrar voluntad de crédito, que lo muestra el soberano, puede trasladarse también a las empresas. Y una economía como la Argentina necesita el crédito externo. Quizás el Estado no lo logra, tiene restringido, pero las empresas necesitan también del crédito externo. Muy bien. Hablando del tema de la inflación, ¿no? Sí. ¿Crees que luego de las elecciones va a haber un enfoque más razonable, más apropiado que el que se ha aplicado en estos últimos días con el tema del congelamiento de precios? El congelamiento de precios, bueno, ya creo que a esta altura todo el mundo sabe que no funciona o es un parche dentro de una estructura un poco más amplia, es decir, que tiene que venir acompañado de un plan. Tiene un propósito político de corto plazo, ¿no? Acá, es decir, a esta altura se dio cuenta todo el mundo que esto es el 14 de noviembre y después vemos. Es decir, el 14 de noviembre y el 25 de diciembre, ¿no? Claro, exactamente. Entonces hay un tema que es político y que recién se va a repetir en 2 años, que es cuando hayan las elecciones generales. Ahora, hay mucho dinero emitido, hay tarifas atrasadas y el dólar está también atrasado. Entonces, a mí me da la sensación de que el año 2022 va a ser muy similar al año 2021. Entonces, todo eso dentro de lo que decía recién de la negociación con el FMI. El FMI te acepta tipo de cambios desdoblados, brecha cambiaria, una inflación del 50%. Pues el mercado de bonos y los bonos los bonos en pesos que nos ajustan están suponiendo una inflación del 50%, 50 y pico por ciento por el año que viene. Entonces, ¿cómo empezás a resolver eso? Pero como alguna otra oportunidad lo hemos hablado en este mismo programa, yo creo que el desafío general es si todo eso se comienza a resolver con confianza. Con previsibilidad, con cierto norte, con cierto horizonte. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar
que la gente se sienta cómoda vendiendo sus dólares. Sí, Hasta que no suceda eso, vamos a seguir con brecha, con riesgo país y con un Merval que esta semana estuvo dando señales de vida, ¿no? Sí, Al contrario que los bonos, Mira, que supuestamente los bonos anticipan. Te adelantás un poco a lo que te voy a preguntar todavía después, pero lo estoy dejando para el final. Pero bueno, justamente el primer paso para recuperar esa confianza es sin duda un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que, por supuesto, es decir, nuevamente tenés que lograrlo. Quizás todo esto es parte de un show de negociación. No te voy a pagar, cuando en realidad sabés qué decir. Todo es parte de un show, pero que necesitas restablecer esa normalidad. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a la normalidad. Una condición necesaria, no suficiente. Claro, ¿no? exactamente. Ojo que un acuerdo con el FMI sería muy similar a lo que se dio con la reestructuración de los bonos. Lo que hace es patear los vencimientos para adelante, no resuelve el problema. Me da la sensación de que no va a lograr crédito externo en los próximos 2 años el gobierno. Lo que quiere es no necesitar crédito externo. Va a tener igual un conjunto de condicionalidades que nos van a permitir ver por lo menos una luz al final del túnel. Es que un plan del FMI, pues fíjate que en el caso, por ejemplo, de Grecia o de Portugal, llevó muchos años también restablecer condiciones de confianza, pero en el caso de Grecia estaba Alemania detrás. Entonces, tenés un socio ahí que tiene peso para de alguna forma guiar. Argentina está con sus propias decisiones. Entonces, creo que vos fíjate si fuese un inversor de afuera. Ves el mercado de bonos con riesgo país 1.600 puntos y sin acuerdo con el FMI. Ves el mercado de acciones standalone. ¿Para qué? Y ahora, bueno, ya lo volviste a traer al tema y ahora sí te pregunto, ¿no? Porque en los últimos días los bonos argentinos mostraron, ¿no?, precios que se encuentran entre los más bajos en varios meses. ¿Ves una oportunidad de inversión ahí, teniendo en cuenta que cualquier buena noticia económica o política va a generar un salto importante? Y la verdad que cuánto más pueden caer, ¿no?, estos niveles que están, que son niveles de default, ¿no? Sí. Voy a hacer disclosure. Yo tengo bonos, entonces de alguna forma, si no fuese... un minuto para redondear la idea. Pero lo veo como una inversión especulativa, es decir, es una inversión que está rindiendo el 20%. No, si ya es decir, fíjate que son bonos que son de muy largo plazo, o sea que la duration es bastante alta. Cualquier tipo de pequeño cambio, de pequeño ajuste de expectativas positivas le puede provocar un gran salto de ganancia de capital, pero para eso tiene que haber voluntad política. Pero bueno, esa buena noticia se puede dar, ¿no? Porque, por ejemplo, una victoria de la oposición en el 2023 podría ser algo que tenga un impacto muy positivo en esos bonos. Estamos hablando de algo que tiene un horizonte de 2 años. Exactamente. ¿No? Si hay algo que uno pierde de vista es que no son bonos que rinden dentro de 2, 3, sino que hay bonos que son a mucho más largo plazo, ¿no? Muy bien. Bueno, José, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de lo que puede suceder con la economía luego de las importantes elecciones legislativas del 14 de noviembre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.